La teoría sintética puede dividirse en tres etapas: los sintéticos de primera generación, los sintéticos de segunda generación y la expansión de la síntesis. En la lección de hoy nos enfocaremos en la primera generación de sintéticos, algunos de los cuales fueron alumnos y colegas de Thomas Hunt Morgan. Cuando uno hace referencia al núcleo fuerte de la teoría moderna de la evolución, no hace referencia a la selección natural o a Darwin, sino a la genética de poblaciones y a tres autores que han caído en el olvido de la transposición didáctica, pero sin los cuales es absolutamente imposible entender lo que sucedió después de Morgan y su libro Una crítica a la teoría de la evolución de 1916. El primer autor es Sir Ronald Aylmer Fisher, quien trabajó específicamente en poblaciones de vegetales. El punto de su investigación puede distinguirse en dos líneas. La primera hace referencia a la medida de la variación entre los diferentes rasgos de un carácter. Para esta fecha ya era obvio que los caracteres reales no eran mendelianos, es decir, poseían una herencia continua de muchos rasgos, no dos, como en la simplificación mendeliana. De hecho, la variación era enorme y difícil de distinguir porque los cambios son graduales, un factor muy común de los caracteres de herencia continua. Los métodos estadísticos de Fisher se desarrollaron para poder estudiar este tipo de variación compleja. La segunda línea tenía que ver con el diseño experimental, donde aplicó lo aprendido en el estudio de la variabilidad o varianza al diseño de experimentos. Este trabajo lo convirtió en la máxima autoridad en el diseño experimental y, de hecho, su trabajo sobre métodos estadísticos para distinguir la varianza y la similitud se emplean hoy en áreas como la economía, la física o la ingeniería. Esto gracias al desarrollo de pruebas estadísticas como los tests exactos, la distribución Z y la prueba de F de Fisher para las tablas de análisis de varianza o ANOVAs. El trabajo fundacional de Fisher sobre la teoría de la evolución fue un libro llamado La teoría genética de la selección natural en 1930, donde el autor expone varios principios que son ahora lineamientos básicos de la teoría moderna de la evolución. Entre otros aportes cabe señalar la demostración de que las macromutaciones tienden a disminuir la aptitud de supervivencia de los individuos, mientras que las micromutaciones no tienen un impacto tan perjudicial en caso de ser deleterias. Evidentemente, son tendencias estadísticas, por lo que pueden encontrarse excepciones. Los métodos estadísticos de conteo de alelos en una población para diferentes rasgos y su conexión con las teorías de la ecología, esto es gracias a la colaboración de Fisher con ecólogos influyentes como Edmund Briscoe Ford. Ford fue el ecólogo que lideró el proyecto de investigación que buscaba medir el efecto de la selección natural en el campo. Su colaboración con Fisher llevó a la conclusión de que la selección natural tenía un impacto mucho más fuerte sobre la genética de una población de lo que se había pensado con anterioridad. Fisher también se le acredita por el concepto de vigor híbrido, en el cual los heterocigotos poseen una mayor tendencia a sobrevivir, es decir, tienen una mayor aptitud darwiniana que las variedades puras. El segundo autor es, para los estándares modernos, un científico bastante peculiar, John Burdon Haldane, un ateo con tendencias comunistas y a experimentar consigo mismo, lo cual contrasta con Fisher, que era un cristiano anglicano devoto. Haldane comenzó a trabajar ya desde 1908 junto con su hermana en la genética mendeliana. Su modelo biológico inicial fue el conejillo de Indias. Sin embargo, su primer trabajo técnico acerca de la genética post-mendeliana fue publicado en 1915 empleando ratones como modelos biológicos, aunque se conoce que a lo largo de sus investigaciones empleó otros mamíferos como conejos o él mismo, así como aves de corral como los pollos. Su trabajo lo llevó a demostrar que el ligamiento de genes en un solo cromosoma también era posible en los mamíferos y las aves. Esto ya lo había demostrado Morgan y su grupo de investigación entre 1910 y 1915, pero solo para la mosca de la fruta. Sin embargo, lo que en realidad lo pone en esta sección es una serie de 10 artículos publicados entre 1924 y 1934, en los cuales desarrolla la teoría matemática de la selección natural y artificial. En estos, Haldane analiza los efectos de la endogamia, la mutación y la selección,
el aislamiento reproductivo, la variación y el potencial de la selección, la estabilidad de las poblaciones en términos de genética y selección natural, los efectos de fuertes presiones de selección, entre otros. Junto con los trabajos de Fisher, esta aproximación matemática a la biología constituye el núcleo fuerte de la teoría sintética de la evolución. Aunque filósofos de la ciencia dudaron del fundamento epistemológico de la teoría de la evolución, como Imre Lakatos, es posible usar su propia filosofía para demostrar este error. Para Lakatos, un programa de investigación válido debe realizar predicciones audaces que luego son validadas por la experimentación. Haldane realizó una predicción muy concreta. Él propuso que las poblaciones con fuertes índices de malaria, que es una enfermedad mortal, tenderían a desarrollar anormalidades que, si bien son limitantes, las protegerían de la enfermedad. Esta propuesta se conoce como la hipótesis de la malaria y fue propuesta en 1949. Estas anormalidades fueron confirmadas por Anthony Clifford Allison en 1954 en forma de ciertas enfermedades genéticas como la anemia falciforme y algunos tipos de talasemia, que si bien causan limitaciones a los individuos que las padecen, también los hacen inmunes a una enfermedad mortal como la malaria. El último autor que mencionaremos en la clase de hoy es Sewall Green Wright. Fue el tercer fundador de la teoría sintética y al igual que los otros dos, su campo fue la matematización de la biología por medio de la estadística moderna. De hecho, él trabajó junto con Fisher. Tal vez el aporte singular más importante de Wright a la teoría de la evolución es el concepto de deriva genética en 1929. La deriva genética es una fuerza evolutiva que emerge de fenómenos azarosos que son indiferentes a las capacidades de los individuos. Es decir, a diferencia de la selección natural, donde algunos individuos de la población pueden afrontarla con mayor éxito, en la deriva genética cualquier miembro de la población muere, incluso el más poderoso. Como pareja de la selección natural, la deriva genética es su opuesto, pues opera de forma azarosa, mientras que la selección natural es antiazarosa. En la naturaleza, los fenómenos que generan deriva genética son catástrofes no predecibles como volcanes, inundaciones, terremotos o meteoros y cometas, entre otros. A pesar de ser fenómenos raros, los componentes de la deriva genética son importantes al borrar poblaciones adaptadas a un ambiente, abriendo los nichos a nuevos linajes. Un ejemplo de esto fue el meteorito que impactó en Chicxulub hace 65 millones de años, el cual junto con una serie de explosiones volcánicas aniquilaron al linaje dominante de la época, los dinosaurios no aviares. Cuando el ecosistema recuperó su equilibrio, serían los mamíferos y los dinosaurios aviares los que retomarían el control de los ecosistemas. Evidentemente, Wright realiza sus aportes desde una perspectiva de matemáticas duras. Su segundo aporte es la idea del paisaje adaptativo en 1932. Los individuos vivos no pueden abarcar todas las posibles combinaciones de alelos teóricos. En tal caso, la población posee una variabilidad genética real que es inferior a la teórica. Del mismo modo, algunas combinaciones teóricas son más aptas para la población, lo que implica que los individuos más cercanos a dichas combinaciones tienen más éxito reproductivo y sus descendientes tienden a ubicarse más cerca de estas zonas. A las zonas teóricas que representan combinaciones genéticas exitosas se los llama picos adaptativos, pero a las combinaciones que llevan a la muerte prematura de los individuos se las llama valles adaptativos. Las poblaciones naturales tienden a acercarse a los picos mediante su diversificación natural mediada por la recombinación genética y las mutaciones. Las nuevas tecnologías químicas como la electroforesis permitieron medir en el cambio los cambios de frecuencias genéticas y poner a prueba las ideas de las matemáticas evolutivas. Debido a que las caminatas en paisajes adaptativos son aleatorias, las especies pueden alcanzar picos adaptativos inferiores de otros que son potencialmente más altos. Y lo que es más, dos especies que evolucionan independientemente para la misma función pueden terminar en picos
de eficiencia diferentes, permitiendo que una sea evidentemente superior a la otra. Las especies invasoras son aquellas que han alcanzado picos adaptativos superiores y pueden eventualmente desplazar por competencia a especies nativas que han evolucionado en aislamiento, si logran invadir sus ecosistemas aislados.